y sus invitados. Bienvenidos. Bien, fondeamos, vamos en 3, 2, al aire. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de ¿Qué es sexo? Con mucho gusto estamos con ustedes en este jueves 14 de noviembre. Y tu servidor, el doctor Carlos José Román Villegas, con mucho gusto con ustedes y me acompaña en esta ocasión. Muy buenas noches, soy el químico Juan Pablo Man, gusto en saludarles. Bueno, ¿cómo han estado en estos días? Estos frentes fríos, ¿qué tal? Ya no hay tanto dengue. Ya no el dengue, pero todavía esta semana. Sí, no, sí ha habido varios casos, casi. pero ya. Digo, yo creo que ese mosquito van a andar con bufanda, guantes y abrigo, porque pues son de climas tropicales o subtropicales y la temperatura hoy pues estaba a 16 grados, o sea, nada tropical ni subtropical. Pero bueno, ahorita va a haber ya menos mosquitos porque efectivamente no son para estos climas, pero ¿Y qué hacen los mosquitos con estos fríos? bueno, es que hay que entender, rápido hacemos un pequeño paréntesis, a entender el ciclo de vida del mosquito. Primero hace larva y ya después es en la forma voladora que lo conocemos. La forma voladora dura poquitos días, no son muchos días los que vive, la forma en la cual pica sangre, chupa, puede infectar y todo. Jala virus y pone virus, quita un virus de un lado y lo pone en el otro. Entonces, bueno, los que están de ese tamaño y todavía ponen sus larvas, se van a morir y no hay problema. Aquí el punto es que la larva se desarrolla en el agua estancada. Si el agua no está a la temperatura indicada, se queda ahí como hibernando y puede estar varios meses, creo que hay algunas que incluso años, pero bueno, el tiempo suficiente para que de aquí a mayo, abril, ya tenga la temperatura adecuada, salgan y esos mosquitos que se incubaron apenas ahorita ya estén disponibles para comer y para contagiar. Por eso es importante poner atención a todas las campañas que hay de no permitir depósitos ni acumulen. No porque ya pasó el calor significa que ya la libramos, no, puede ser que haya depósitos que durante todo ese tiempo almacenen y puede haber repuntar, ¿no? Hay que evitar porque la larva, el mosquito ya se quedó y va a repuntar un poco en calor y de nosotros depende las medidas preventivas que tomemos. Sí, lo que tendríamos que hacer aquí es pues, que no haya charcos, que no haya depósitos de agua, jardines, Llantas, azoteas. A veces no nos damos cuenta. En Jalapa, que pues nos llueve muy seguido y la humedad siempre es muy alta, es un lugar propicio para que se queden ahí invernando hasta que venga el calor, como dice aquí el químico. Entonces, tratemos de limpiar nuestras azoteas, tratemos de limpiar nuestros jardines, nuestros patios, donde que no exista esa agua. Y afuera, eso es en tu casa, en los jardines también, barrerlos, limpiarlos, deshiervarlos. Y afuera de la casa, si mi calle no está pavimentada, bueno, evitar los charcos, acabar con ellos, porque quitando los charcos, si había ahí mosquitos, se van a ir. Ya no hay agua, entonces ahí sí ya no viven, en lugar seco. Sí. Viven en el agua. Entonces hay que evitar mucho eso. Ahorita es momento de hacerlo y podemos prevenir que no venga otra epidemia de dengue como la que pasamos en meses pasados, semanas pasadas. Sí, todas las personas que lo padecen, bueno, no todas, me tocó un caso sintomático, un joven de 19 años que no la sintió, pero pues había estado como que débil, había estado como que desganado. Ajá. Y incluso es muy peligroso porque él no tomó las medidas de precaución. Se le hicieron unos exámenes de laboratorio y dio positivo, tanto bajo en plaquetas como positivo a dengue. Aquí el problema con esta persona es que si se hubiera enfermado de alguna otra cosa o desgastado de más, pudo haberse agravado. Sí, es cierto, fue una paciente que esta semana se le hizo exámenes, salió con dengue positivo, la prueba rápida en S1, la biometría la vi hoy y las plaquetas estaban en 140,000, no tan graves, pero los leucocitos en 1200. O sea, le digo, fue la mamá, porque es un muchacho estudiante universitario, pero es un poco consentido, ¿verdad? Tiene ligeramente consentido. Y entonces lo vi y dije, ¿qué? Digo, usted es 1200. Dice, ay, doctor, ¿qué hacemos? Porque él se va a querer ir al gimnasio. Digo, es que no va a aguantar. El problema está que sus glóbulos blancos están tan bajitos que es
susceptible a muchas enfermedades. Entonces, las más comunes o graves que pueden pasar son una neumonía, pues sí, una neumonía, una salmonelosis, porque puede comer algo, no tiene defensas y la van a atacar. Entonces, en estos casos que tienen glóbulos blancos muy bajitos, la recomendación es mucho reposo y alimentarse bien, para que su organismo, y si hay alguna vitamina para subir glóbulos blancos o plaquetas, no existe. Ah, sí, algunas también me Sí. Y si preguntaron. el agua de coco, y que la crucetilla, y que el aceite de ajo, no sé qué tanto, no es cierto. El No, té de no, mozote blanco. no hagan caso, que las plaquetas se van a recuperar solitas y los glóbulos blancos también. Aquí donde sí hay vitaminas son el hierro, el complejo B para cuando están anémicos, pero los de dengue no se ponen anémicos. No. Eso no, la anemia no les afecta, les afecta plaquetas y glóbulos blancos. Y también mi caso del otro niño hoy, que se le hicieron exámenes ayer, plaquetas en 81,000, Uy, muy bajita. glóbulos 2,200, pero ya desde anoche ya no ha tenido fiebre. Hoy está más tranquilo, está mejor. Tuvo fiebre del sábado hasta ayer, entonces los exámenes se los dije y le diga, mira, si vuelve a darle fiebre mañana pasado hay que repetirle su biometría para checar sus plaquetas, sobre todo, que sí es la parte peligrosa, pero lo vi el niño más o menos, iba bien. Casos de hoy, nada más ahorita en la tarde vi eso, ¿no? de la semana. Si les contáramos los que vimos en semanas pasadas, no. Sí, no, y hubo un momento donde eran muchos días, más de la mitad de... Eran, no sé, entre laboratorio yo veía 20, 25 diarios de dengue. Ahí en mi consultorio, yo solito. Y todavía no eran los calores tan fuertes y entre más calor aumenta, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de lo que viene. Sí, imagínate lo que son los hospitales, ¿no? Donde están muchos médicos y consultores, pues no se daban abasto. Muy bien, regresamos al tema, les recordamos nuestro teléfono WhatsApp SEX 2283 08 6902. Un mensaje nos mandan y con anonimato aquí respondemos cualquier duda de salud, de preferencia orientadas a educación sexual, pero pues cualquier duda aquí se atiende. También inbox, les recordamos de nuestra fanpage en Facebook, Unidad Médica Arboledas, transmisión Facebook Live, y también cualquier duda, cualquier aclaración, comentario, nos pueden escribir y pues aquí los leemos al aire. Claro que sí. Hace 15 días estábamos hablando de las preguntas que nos hacían y venimos a tocar hoy el día el tema de disfunciones sexuales. Lo que anteriormente se decía una mujer frígida o el hombre impotente. Bueno, tocamos, pues, así muy rápido, muy brevemente, recordamos la respuesta sexual humana. Es muy importante, como decíamos hace 15 días, las respuestas sexual humanas son la fase de deseo, fase de excitación y fase de orgasmo. ¿Por qué es importante esto? Para ubicar en qué momento, en qué etapa de la respuesta sexual humana se encuentra la disfunción. Hay disfunciones sexuales masculinas, disfunciones sexuales femeninas, o para los dos. Si vamos en el orden en que aparece la respuesta sexual humana, pues tenemos que hablar primero de la fase de deseo. Entonces, cuando una persona no tiene deseo sexual, pues ahí está el primer problema. Si no hay deseo, no hay ganas. Y si no hay ganas, no se puede pasar a la segunda ni a la tercera etapa. Entonces, dentro de los trastornos en la fase de deseo, ¿cuáles encontramos? Podemos encontrar, por ejemplo, un deseo sexual inhibido. ¿Eso qué significa? Que sí tuvo relaciones, sí tuvo deseo sexual antes y de repente se le quitaron las ganas. Se puede ser hombres o puede ser mujeres. Puede haber una aversión sexual. O sea, como que tiene ganas, pero a la vez le da mucho miedo o le da coraje tener relaciones sexuales. Eso es una aversión. Fobias sexuales, que le tiene pánico a tener relaciones sexuales. Muy parecido. El deseo sexual inhibido puede ser permanente, puede ser transitorio. O sea, siempre ha tenido deseo sexual inhibido, o hay veces, hay momentos en la vida en que tiene deseo sexual inhibido. O sea, no hay. Dentro del deseo sexual, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la disritmia. ¿Sí? Esta puede entrar en esta etapa en donde a veces la pareja, uno tiene deseo y el otro no. Y a veces no sabemos si es por venganza o porque no quiere ser lastimado,
la otra parte, cuando la otra parte que no tenía ganas ya tiene ganas, la primera que sí tenía ganas también se le quitaron. Entonces no llegan a encontrar ese ritmo para conectarse en su vida íntima. Y tiene que desarrollarse competencia, Hay muchas situaciones aquí y aquí pues es que tener ganas. Entonces, como decías, hay competencia, hay conflicto, hay combate entre ellos, como que venganza, ¿no? Desconfianza de repente también. Sí, y todo es en esta disritmia, sí, entonces hay que ver en qué parte está. Entonces, el deseo sexual inhibido, cuando llega una pareja con algún problema de disfunción sexual, pues que siempre les pregunto, ¿tienen deseo o no? Cuando dicen no hay deseo, híjole, entonces tenemos que analizar muchos aspectos. La doctora Kaplan hizo un libro muy bueno que se llama exactamente igual, Trastornos en la fase de deseo. Habla muy ampliamente sobre todo lo que nos afecta al ser humano en esta etapa de deseo sexual. Híjole, son muchísimos. Hay un aspecto que me llamó mucho la atención, que hoy en día ya no sería tan... Ese tipo lo editó como en los 70s, en los 80s, y hay un capítulo que ella le llamaba rivalidad fraterna. Y ese era cuando hay conflicto entre los hermanos. Como que un hermano siente que es el consentido y el otro, los otros no. Pero hoy en día pues es muy difícil ese tipo de aversión, de conflicto fraterno, porque pues ya no tienen hermanos. Ya son hijos únicos, ya desaparece eso. Pero en aquellas familias donde hay varios hermanos, sí es muy común encontrar esto. Y causa un resentimiento tan grande que a la hora de que están casados, tienen su vida sexual, les afecta muchísimo. ¿Sí? Porque sin querer los padres establecen esta rivalidad, esta competencia entre los hermanos. Y esto fue desde generaciones mucho más anteriores, en donde inconscientemente los padres decían, aprende a ser como tu hermano o como tu hermana. Eres muy... Como que a veces tenemos un concepto, un estereotipo de el hijo ideal, el hijo perfecto, y cuando el hijo cumple mis expectativas como padre, lo pongo de ejemplo en los demás, sin saber el daño tan grande que le ocasiona a los demás. Empezando porque no existe esa parte, esa idea como hijo perfecto, ni padre perfecto, porque somos humanos y no hay humano perfecto. Entonces, pues mejor nos dejamos de desgastar por esas intenciones. Y por ejemplo, haz de cuenta, a mí me gusta mucho el deporte. Y tengo, no sé, mis hijos, y resulta que uno que es muy buen deportista, aunque sea malo para la escuela, pero como a mí el deporte me hace muy feliz, y tengo un hijo deportista, ahí le doy todo el apoyo, ¿sí? Porque para mí el deporte es lo máximo. Alguna frustración, algo que tenga yo también como padre cargando, y entonces en ese hijo deportista deposito toda la confianza. Incluso ya yéndose a situaciones más extremas, existen casos, yo supe de un caso donde es una chica que quería hacerse una operación por cambio de género. Quería hacerse una operación ya quirúrgica para pasarse a hombre, y parte de, para poder someter, necesitaba un perfil, ¿no? Y parte de eso incluía el psicológico. Va con un psicoanalista y empiezan el trabajo para preguntarle, ¿no? O sea, para evaluar un poco esa concordancia, porque ¿de dónde viene que una persona que nació con se ve como mujer, se asume como hombre? Entonces empieza el cuestionario y comentan de forma rápida que ella es la mayor de una familia donde el abuelo había dicho que iba a heredar toda su fortuna al primer nieto varón, y al mismo tiempo se habían embarazado sus papás y un hermano de su papá o de su mamá, y estaban compitiendo por a ver quién ganaba. Entonces había mucha expectativa, es una persona ya grande, antes de los ultrasonidos que te decían el sexo. Entonces nace ella 2 semanas antes, pero nace mujer, y después nace el primo y nace varón. Ahorita seguimos con esta buena historia. Vamos a un corte musical y regresamos en un momento. Bueno, mira, no seguimos con los del Face, porque los del radio se van a quedar... ¿Qué?
¿Qué pasó? Es como Desatendidos. oye, ¿no quieres escribir una novela sobre ese aspecto? Escribir un libro sobre esas historias, ¿no? Pues es que, y son más comunes de lo que uno creyera. Por eso, sí, por eso lo estoy comentando, porque cuando leí este libro, no había yo recapacitado en lo impactante que puede ser para algunas partes. Y empiezo a analizar y cuántas familias han pasado por esto. Cuántas personas con sus hermanos o sus primos tienen este conflicto, esa competencia, que los padres sin querer lo hacen. Y viene el ejemplo, mira, tu niño es más inteligente que el mío, ¿sí? O al revés, mi hijo es más listo que el tuyo. Mi hija es más bonita que la Saca tuya. mejores calificaciones, tiene más amigos. Mete más goles que el tuyo. O sea, Pura comparación. cualquier comparación, porque privilegia a uno y somete al otro, o sea, visto de esa perspectiva, porque al final uno puede reconocer ciertas situaciones donde hay un lugar o hay un posicionamiento, pero no necesariamente tiene que verse del sometimiento, de la superioridad, sino las circunstancias que lo permitieron. Y es a la inversa. El papá que quiere exigirle mucho al hijo, dice, ya ves, ¿por qué no eres como tu primo? ¿Por qué no eres como tu hermano? Eres bien bruto, eres bien menso, bien tonto. Mira el otro, es bien listo. Y entonces el hijo también lo afectas de una u otra manera. Entonces a ellos le llamaba la rivalidad fraterna. Pero es entre hermanos o entre familiares conocidos. Y a veces es porque viene esto generacional cuando los padres no piensan lo que están haciendo, aunque lo hayan vivido. Y luego lo justifican. No, a mí me dijeron lo mismo y no me afectó. ¿Qué? ¿Cómo que no te afectó? Ve cómo estás, ¿no? Y es bien común, muy, muy común, ¿eh? Entonces hay que romper este círculo vicioso en esta parte, ¿no? Para evitar esos daños que no ganamos nada, ¿no? Siempre en las comparaciones alguien va a ganar y alguien va a perder. Y es totalmente inconsciente, ¿no? Cada ser humano tiene habilidades diferentes, entonces es lo que hay que rescatar, ¿no? Y como decía, pues nadie es perfecto, pues no. No. Pero como a mí me encanta, como decía yo, como me encanta el deporte, pues al que es deportista, pues quiero que sea más deportista, ¿no? Sí, le aplaudo. Pero competencia sana, ¿no? ¿Mande? Competencia sana. Sí, claro. Pues sí puede ser, pero, o sea, híjole. Es otra vez, incluso como lo vemos en la tarde recreativa. O sea, vamos a convivir, a jugar, a divertirnos y a lo que salga. O vamos a ver quién gana, a ver quién es el mejor, a ver quién lleva más tardes ganadas o más juegos y todo, ¿no? O sea, que incluso se ve, de repente sí vemos que hay quien en el propio juego se clava más y sí quiere a fuerzas ganar. Y vemos que pues, nada está para echar relajo. Luego de repente no falta el quien nada más va a crear caos porque le divierte sabotearle el juego a quien sí se clava o a quien sí, que lo toma demasiado en serio, ¿no? Sí. El juego es demasiado en serio. No, bueno. Pues sí. Escuchamos a Donna Summer. Ah, sí, con MacArthur Park. MacArthur Park. Sí. Hay una versión antes de ella. O sea, en los 60s. Ajá. Y luego ella sacó esta versión ya más disco. Y digo, nosotros que nos tocó en los discotecas ahí en los 70s, pues esta no podía faltar en las noches de disco. Sí, pues tiene todo el estilo. Sí, mira, un buen ritmo. Saludos a Humberto Martínez. ¿Lo vi en la mañana? A Lumber. Sí. Está viendo el que subió de la botella de cerveza. Qué buena. ¿Sí lo viste? Sí. No te la lleves. Sigan a Humberto Martínez, es un buen comediante amateur. Sí, pero bastante. Debería tener una GoPro todo el tiempo y grabar su humor involuntario. Conocido. También saludos al buen Juan Manuel Tamariz. Bueno, regresamos. Entonces, ¿qué pasó con la historia de la familia? De los que querían heredar al abuelo. Sí. Entonces, narra, o sea, bueno, esto ya fue la interpretación del analista, pero el testimonio de esta chica es que toda su infancia, después tuvo más primos y fueron muchos varones, pasó mucho antes de que llegara otra mujer. Entonces ella siempre fue segregada, siempre fue maltratada, siempre fue hecha a un lado por el hecho de ser mujer.
Ella le gustó la parte ruda, la parte activa. Incluso en el grupo, entre personas que estábamos discutiendo el caso, era para considerar hasta qué punto no la intención de los propios padres y de toda la expectativa, de alguna manera desde que nació ella ya tenía esa inclinación o algo para él la programó, porque sí tenía muchas actitudes puestas en lo que asociamos a lo masculino. Menciono asociamos a lo masculino porque nuevamente no existe tal cosa como actividades masculinas y femeninas, salvo las que tengan que ver con las cosas íntimas, ¿no? Los genitales, ¿no? Básicamente. Los cromosomas, pues, que de ahí en fuera. Y si bien es más frecuente ver a las mujeres haciendo cosas delicadas, tiene que ver con lo social, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Pero bueno, por esta misma situación, esta chica siempre la vieron haciendo cosas de hombres y para ella ser hombre valía y para ella como que fue lo que percibió, entonces en algún punto decidió más inconsciente que conscientemente renunciar a ser mujer y hacerse lo más hombre posible para tener ese reconocimiento, esa validez. Y aunque no le iban a dar la herencia, no iba a cambiar nada sustancialmente, para ella era significativo. Afortunadamente, el analista se dio cuenta, se cuestionó, se llevó a cabo y se llevó a la conclusión, ¿no? O sea, no es que fuera una persona que realmente se identificara como en el sexo distinto, que sí existen esos casos, pero corresponde a algo distinto, ¿no? A una necesidad, esto correspondía más a una necesidad de aceptación que asociaba a identificarse con el sexo opuesto. Sí, por lo que me acuerdo, que el núcleo familiar la aceptara como hombre, como persona, pero ella como mujer, como si fueras mujer no fueras persona. Y aunque se escucha muy feo y muy brutal, seguro muchos de que nos escuchen se identifican con esta situación porque es algo que se utilizaba mucho. Tal vez no por la herencia, pero sí por el apellido. Sí, por muchos motivos, ¿no? O sea, lamentablemente la discriminación nunca tiene un buen motivo, siempre es algo que hace sentir incómodo a alguien y decide someter a otra persona. Sí, esto ya no es tan común como en generaciones anteriores. Yo recuerdo en mi infancia, hace ya unos ayeres, esto era muy común. Yo escuchaba opiniones familiares y conocidos donde decían, ay, es otra niña, híjole, se va a perder el apellido. Se va a perder. Ay, es que hacía falta un niño. O sea, siempre como que la mujer no era tan reconocida. Y era una forma, como dices, una forma inconsciente de la sociedad que había estado repitiendo esquemas, como veíamos 8 días, de generaciones anteriores. Esto se ha ido puliendo poco a poco y cada vez es menos. Y muchas veces no es siquiera a propósito, sino es algo que ya se tiene asumido. No es que yo crea que la mujer no vale, pero ya tengo asumido que no cuenta igual. Es algo muy extraño porque es incongruente, pero como no pasa por la misma línea de razonamiento, uno puede considerar las dos cosas al mismo tiempo, como que mientras no choquen simultáneamente, aunque sí se contradigan. Sí, y decíamos del apellido, por ejemplo, en la Ciudad de México ya tiene ya varios años, que precisamente para que no fuera una excusa de que como es niña va a perder el apellido, pues ahora ponen el apellido en el orden que quieran. Y en otros estados está la iniciativa de seguir esta situación, de poner los apellidos indistintamente, que pues el apellido no es más que un distintivo, ¿no? No es lo más importante, pero para algunas personas es de mucho peso. Sí. Hay muchísimo peso. Y son las partes que venimos arrastrando. Entonces, esta rivalidad fraterna, pues debemos entender cómo estoy yo en ese aspecto, en mi persona y con los que me rodean, ¿no? Con mis familiares cercanos, si tengo esta rivalidad con ellos o no. Hay gente que, como decías, que ni cuenta se ha dado, pero la tiene muy, muy, muy presente, la tiene y le hace mucha mella. Y llegan a ser grandes y siguen con eso, no lo superan. Hay gente de más de 50 años que todavía se lamenta, es que mi hermano era preferido, es que yo nunca me hicieron caso. Y aunque no, los padres decían, no es que a todos los queremos, sí, pero inconscientemente se identificaba más con uno que hacía las cosas que a los padres les gustaba, sí. Papá o mamá, ¿sí? Y decía yo del deportista, pero vamos también al intelectual. Como a mí me gusta mucho
estudiar y leer. Tengo un hijo que es muy buen estudiante, eso se lo prefiero al otro deportista que no sirve para nada, que todo el tiempo reprueba, que está juega y juega y que no sirve para eso. No, cada ser humano tenemos ciertas cualidades, tenemos ciertas habilidades, ciertos gustos, y que todos son importantes, todos son válidos. Bueno, siempre y cuando no me hagan daño a mi salud Sí. o dañen a los demás. Pero de ahí en fuera realmente no hay tanto problema y los padres tenemos que entender esto. O en mi caso los abuelos, porque puede ser, se me está ocurriendo hasta cuánto los abuelos también, como decías en el caso, influyen en los nietos. Sí, me acabo de enterar hace poquito de una amiga, me contó que le estaba hablando de una prima que se fue con el novio y todo, y que le estaba comentando, ay, híjole, ahora tu prima, ¿no? O sea, esta no que le dijo su abuela, mi amiga, no, pues tu prima ya se fue con el novio, y pues ni siquiera se casaron, entonces ya no vale ni los 50 centavos que valía. Y lo comenta así, la abuela lo comenta desde la frustración, ¿no? Desde la idea muy clara para ella de sentir que su hija, su nieta, al no cumplir con las normas que para ella son importantes, ya no vale, ya menos de lo que valía. Pero es Y que curioso valía porque poco. la expresión ya dice los 50 centavos. Mi amiga le dice, o sea, se le queda viendo y le dice, ¿eso valgo para ti, abuela? Y ya es cuando la abuela entra en reflexión y, No. o sea, no, tú no, bueno, tampoco ella, pero es que así se dice. Y otra vez, ¿y quién dice? ¿Y para qué? Y vale la pena seguirlo repitiendo, ¿realmente lo crees? Y si no lo crees, entonces, ¿por qué lo dices? Quien te escuche lo va a repetir, tú lo escuchaste en algún lado, lo repetiste, se te dice cómodo, y no te das cuenta en el fondo la violencia que eso trae, ¿no? O sea, no puede estar en desacuerdo, pero ¿por qué desacreditar a la persona? Sí, y como comentábamos, la doctora Capria, exactamente lo que estás comentando, es lo que dice ella. ¿Hasta dónde esta chica, que ya se fue, no, ya no vale nada, hasta dónde se siente ella devaluada y en la intimidad ya no funciona igual? Uh-huh. Porque esa devaluación, esa autoestima tan baja, le hace sentir que, pues es que ya no están hechas ni para, como ya no vale como mujer, ni para eso sirve, ni para disfrutarlo. Qué pena. Sí. Estos trastornos en la fase de deseo sexual, su principal componente es psicológico, ¿sí? O sea, está afectado la mente por lo que ha vivido, la influencia que ha vivido principalmente de la familia, principalmente. Tal vez valga la pena mencionar nuevamente los aspectos que componen la sexualidad para ver Lo a que qué nos referimos. decíamos, la respuesta sexual humana es fase de deseo, fase de excitación y fase No, de me orgasmo. refiero a la sexualidad del aspecto psicológico, el aspecto social y el aspecto biológico. Sí, la sexualidad la entendemos como la unión de esos tres aspectos que decías: el aspecto biológico, el aspecto social y el aspecto psicológico. En cuanto Master y Johnson hace el estudio, solamente lo veía de aspecto biológico. Ya después, más adelante, la doctora Kaplan ya no, hace la observación lo importante que es este aspecto psicológico, y junto con el aspecto social. El social ya vino hasta mucho después. Eso vino después. Que Sí. Fue el más difícil porque como se daba por hecho, como todos ya parecimos en una sociedad hecha, entonces creíamos que pues, no tenía que ver porque estaba como establecido. Ya se descubrió después que eso que esté establecido sí tiene mucho que ver. Sí, luego digo, a ver, hagamos un entendimiento. A partir de cuando decimos el pantalón es una prenda exclusivamente masculina, Claro que no. hoy en día no. Hoy en día no. Pero digamos unos 40, unos 50, 60 años atrás, era exclusivamente, bueno, el Coco Chanel cuando lo hizo, pero solamente era para Sí, el inicio era de trabajo, ¿no? El pantalón no era para las mujeres. Cuando Coco Chanel ya por los años 20 lo empieza a usar, híjole, causó una revolución tremenda de que no era posible eso. Pero bueno, la mayoría de las sociedades no lo usaba, definitivamente. Vamos a un corte de la estación y ahorita regresamos. José Manuel Tamariz, saludos. Saludos. El buen José Manuel, Mm. un paciente, no, desde sus abuelitos eran sus papás, su mamá, mi paciente. Ahora me tocó a él. A ver si cuando se casen me veo sus... Ya sería la cuarta generación que veo.
No, pues ya estoy grandecito. ¿Quién más? Valeria, mira, Vale, está. Saludos. Vale, vale. Isabel de la Barrera. Saludos, Isabel. Isa, doctora. Ana Julieta Bernal. Ah, sí, me suena. Un saludo y un abrazo grande a Ana Julieta Bernal. Santiago Rafael Ramírez, me suena. Santiago. No, El no. Santi, sí, Santiago. Ah, sí, es Ramírez Guerrero. Por eso Ramírez Sí. Guerrero, Santiago Rafael Ramírez Guerrero. Santiago Rafael, hasta ahí me quedé. Santiago Ah, Rafael. pues sí. ¿Qué más para los del Face? ¿Qué más a los del Face? No han hecho preguntas ahora, ni han participado. Sí, he estado tranquilones. Están tranquilos. ¿Están viendo en qué fase están afectados o no? Están practicando a ver cómo andan. La fase de deseo. Muy bien. Lili ¿Qué más Arellana de la primaria. Saludos, mira, nos está. A ver que nos comparte alguna experiencia, Santiago. A ver que. Un inbox. A ver qué nos cuenta. Humberto, que nos cuente dónde viene su inspiración. El Humberto, a ver qué va a hacer ahora el Humberto, qué más va a hacer. Aquí estamos atendiendo solicitudes. Así. ¿Hay preguntas? No, fíjate que. Ah, se desactualizó, mira. Ah, el Face. Sí. No, el WhatsApp. Ah, Sí, sí hay, mira. Como no me había aparecido, no lo había visto. A propósito de lo que están ¿qué comentando, más? yo vengo de una comunidad donde, por ejemplo, unos padres presentaban a su hija la soltera y decían, pues aquí presento a mi hija la soltera. Y llamaban a la hija que, por ejemplo, había estado casada y decían, bueno, esta es mi hija, pues la fracasada, ¿no? Entonces, qué duro, ¿no? Que tuvieran que presentar a una mujer como fracasada. Yo creo que una mujer fracasada es aquella que se deja ser violentada por el machismo, ¿no? Por cualquiera. Sí. Ahorita Sí, lo puedes compartir, ¿no? Híjole. No, pues sí. Estamos aclarando tus dudas. Comunícate 2283-08-6902. Envía tu WhatsApp 2283-08-6902. WhatsApp 6. Vamos en 3, 2, al aire. Bueno, regresamos. Decíamos, hay que entender cuando hay un problema de disfunción sexual, en qué etapa es y que intervienen los tres factores. Ahorita comentábamos sobre este aspecto de la rivalidad fraterna, que aunque está afectado psicológicamente, pero es un contexto social y a la hora de estar en la intimidad, biológicamente, pues ya no pudieron tener relaciones satisfactorias. Hay que entender esto para no estar criticando o pensando que estoy mal, porque esto les afecta mucho. Sí, les afecta mucho el no tener deseo sexual. Ya no es tan frecuente como en generaciones anteriores. Los jóvenes hoy en día ya no lo presentan tan frecuentemente, pero se sigue presentando y hay que tomarlo en cuenta que en la fase de deseo es la pregunta, ¿tengo o no tengo deseo? ¿Cómo se va a corregir? Bueno, ahí sí hay que ir a psicoterapia para tratar de entender. Porque muchas veces puede ser que el deseo se desaparezca. Me decía un paciente, pues ya 60 años, me decían días pasados, la semana, no sé si fue este lunes o la semana pasada, dice, oiga, ¿qué me puedo dar? Porque yo ya no me dan ganas. Digo, no te dan ganas, pero bueno, pues ya llevan 2 matrimonios, tiene como 4 hijos.
Pero antes sí dice, no, yo sí, muy bien. ¿Y a partir de cuánto? No, pues tiene como un año más o menos. Pero sí tenía, sí. ¿No tuviste problema para tener erección? Dice, bueno, sí, es que mi erección ya no empezó a ser, ya no dura. O sea, el pene ya no duraba, no tenía ni la firmeza ni la durabilidad. O sea, en muy poco tiempo se quitaba. Entonces, pues para no quedar mal, pues era rápido, un rapidín. Uf, Y entonces, pues la esposa decía, oye, ¿por qué tan pronto? Si antes tardabas más. Y él no se había dado cuenta. Entonces, como empezó a fallarle y tenía una erección y poco a poco empezaba a tener erecciones y ya ni rápido funcionaba, entonces inconscientemente dice, pues, ¿para qué le busco? si ya ni puedo, ya para qué tengo ganas si ni voy a poder. ¿Para qué? O sea, y entonces viene inconscientemente un bloqueo y un deseo sexual inhibido pasajero, o sea, temporal. Actualmente, eso lo vi apenas estos días, eh, ya le expliqué, hay que darle entonces un medicamento para que tenga una mejor erección. Entonces me dijo, no, yo pensé hace tiempo y me compré una pastilla, pero nada más tomé la mitad porque como era autorrecetada, pues ya me dio pena. Es una persona que conozco hace ya más de 30 años y ya fue y se armó de valor. Dice, aún así, dice, me da pena decirlo. Sí, a pesar que no tengo más de 30 años de conocerlo. Sí. Y sabe que soy su médico, de sus hijos, de sus esposas. Es la primera y de la segunda, pero de su familia. Y aún así dice, es que me da pena. Bueno, entonces ya le di tratamiento. Digo, aquí la idea es que empieces a tener, que veas que sí puede tener erección y ves que funciona y entonces el deseo va a volver. Así puede pasar. En muchas mujeres, por ejemplo, tienen una disfunción lubricativa, les duele que empiece el trastorno de la disfunción sexual, empieza ya en la etapa, vamos a poner, de excitación. Porque tenía deseo al principio, se excita, pero como hay resequedad vaginal, a la hora de ser penetrada le duele. Entonces a la siguiente vez que provoca deseo sexual inhibido. Porque no me gusta el dolor, no quiero que me duela. Porque las veces que he tenido me ha dolido, pues ya ¿para qué le sigo? Ya no sirvo para eso. A veces este caso se da por la respuesta sexual humana en tiempo generalmente distinta en hombres que en mujeres. En hombres es más rápido que en mujeres. Entonces digamos que un hombre físicamente para poder tener relaciones sexuales necesita básicamente la erección y le puede durar unos 15 segundos, 30 segundos en ya tenerla y estar listo. Pero la mujer necesita pasar por ese proceso de excitación, necesita otros cambios mayores, necesita lubricar, necesita distensión y lleva más minutos. Sí. Entonces, si el hombre ya está listo y directamente quiere ir con la mujer, que puede estar excitada, pero si su cuerpo todavía no está listo y se fuerzan, viene también ese dolor, ese malestar. Sí, y esta disfunción lubricativa, que aunque entraría en la etapa de deseo, digo, de la etapa de excitación, perdón, la segunda etapa, porque ganas sí hay, puede deberse a muchos factores. Algunas enfermedades pueden provocar Ajá. que esté reseca, El aunque esté estrés. excitada, el estrés. La misma menopausia puede provocar la resequedad vaginal, aunque ella tenga mucho deseo. Y aunque esté excitada, se puede sentir muy excitada, pero no se humedece, no se lubrica y entonces va a haber dolor. Entonces, se fijan cómo las disfunciones sexuales intervienen en diferentes etapas, pero casi esto nos lleva a la primera. No hay deseo. Entonces, ¿por qué no hay deseo? Y entonces hay que preguntarle al paciente, bueno, ¿antes sí lo tenías o no lo tenías? Y muchos se quejan, nos han hecho las preguntas, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué antes sí y ahora ya no? Sí. Bueno, hablamos de estas causas, pero otras causas comunes que me contaba una paciente de infidelidad. Sí, claro. ¿Sí? O sea, ¿y qué tiene que ver? Bueno, y un hombre me decía, pero ¿por qué si yo a mi esposa, yo sabe que la quiero, la adoro, le hago regalos? Y dice ella, pues sí, pero es que me pusiste el cuerno, me lo has puesto muchas veces, ya me cansé. Ay, pero es que sí somos los hombres. Y además, un hombre me dijo una vez, oiga, doctor, ¿le puedo traer a mi esposa para que diga que por los hombres así somos? Y entonces que es normal que andemos por ahí, pero que no dejamos de querer a la esposa. Digo, o sea, ¿quieres que le diga ella que te dé permiso de ser infiel? Bueno, con esas palabras, no, digo, entonces, ¿con cuáles?
Dice, no, sí creo que tienes razón. Y No, ella puede no hacer es- lo mismo, es la pregunta también. Dice, bueno, no es por ahí. Digo, entonces, ¿de qué se trata? ¿Sí? Entonces, ella, es que no quiere estar conmigo. Y le preguntas a ella, ¿por qué no quiere estar con tu esposo? Es que siento que a lo mejor está pensando en la otra. Me va a contagiar algo. A lo mejor me va a dar alguna enfermedad. Entonces, son muchas cosas que en la mente de ella están sucediendo y que pues no va a tener ganas. Ahí vamos a tener otra vez deseo sexual inhibido. Otro tipo de violencia, ¿no? O sea, no me escuchas, no me apoyas, no nada, pero de repente llegas, me tratas bonito, eres cariñoso y ya quieres, ¿no? Y pues así como. Sí, no hay realmente un deseo de, o sea, y pues tengo varias, ¿no? Y bueno, ahorita mencionamos el caso de un varón que por cuestiones de biológicas, de dificultad de erección, ya se veía afectado. Pero la violencia y el estrés también afectan a los varones. O sea, aunque por la cantidad de hormonas y todo eso, digamos, somos más propensos a la actividad sexual, pues también si estás deprimido, si te sientes violentado por tu pareja, si es alguien que es impositiva, dominante o celosa, aunque te guste mucho y haya cosas que te atraigan, también llega un momento en el cual el hombre ya no responde igual o ya no se siente de lo mismo por lo mismo. O sea, aquí estamos hablando de abuso, de violencia, de sometimiento y va mellando con el paso del tiempo. En el caso que decía yo, o sea, trata de la persona, el varón es de 60 años que pues ya que según ella se le habían quitado las ganas, que si no le daba yo unas hormonas o algo, hay que hacer exámenes primero, antes de entrar en ese detalle. Pero no. Y tu pareja te da violencia, tu pareja como te dice, no, ella dice, no te preocupes, con que estemos juntos y abrazados es suficiente. Los hombres, por lo general, casi siempre que tenemos relaciones tenemos orgasmo, casi el 100% de los casos, y pensamos que la mujer así debe ser para que lo disfrute. Si yo no tengo orgasmo como hombre, entonces siento que ya no sirvo y que ya no me gustó. La mujer es diferente. La mujer puede ser que no tenga orgasmo y lo disfruta. Nosotros los varones deberíamos también aprender a disfrutarlo aunque no tengamos orgasmo. Eso tiene que ver otra vez con la cultura, con esa parte social. La pornografía también tiene mucha incidencia en eso, ¿no? O sea, programarte para que cuando el hombre termina es cuando ya se acaba o es el momento cúspide, ¿no? Llegó a la cima de la montaña. Incluso la mujer cuántas veces tiene que estar hincada o tiene que estar en esa posición de sumisión esperando el orgasmo masculino y tiene que disfrutarlo y quererlo y toda esa parte que se vale si a ella le gusta y a él también, o sea, se vale, eso es lo que hemos mencionado siempre, pero ya no tenerlo como la norma, como la regla, como el deber ser, ¿no? O sea, no tener eso programado porque limita. O sea, mencionamos lo de tomarnos el tiempo para la respuesta sexual humana, que la mujer sea del mismo tiempo que del hombre, pero no tiene que ser, ya está lista ni contrarreloj, ¿no? O sea, eso se habla del juego previo y no tiene que ser necesariamente una estimulación directa, ¿no? O sea, puede ser chistes, puede ser comentarios, puede ser algo romántico, algún cumplido, y ya de ahí besos, caricias, no necesariamente genitales, otra vez, no sea algo que haga sentir a la persona cómoda y deseosa nuevamente. Cada quien sabe cómo se le activa el deseo y pues, trabajar con ello. Debe entender primero yo cómo me gusta que me amen. ¿Sí? ¿Cómo me gusta sentirme amado? ¿Sí? Y mi pareja, ¿sé cómo la hago sentirse amada? A veces nuestra sensación de sentirme amado es muy diferente entre hombre y mujer, entre la pareja. Lo que a mí me hace sentirme muy amado, a mi pareja no, o viceversa. Lo que a ella le hace sentirse amada, pues tal vez no a mí. Entonces, para mí como que puede ser hasta simpleza o tonterías, pero a mi pareja así se hace sentir bien. Muchas veces el hombre tiende a ser más visual, entonces se siente más a gusto con algo que pueda ver. La mujer muchas veces tiende a ser más auditiva, entonces se siente más a gusto con algo que escuche. El hombre, por ejemplo, nos gusta ver a la mujer con ropa sexy. Y las mujeres con la ropa sexy dicen que luego es muy incómoda. Entonces prefieren usar ropa que no sea sexy y el hombre dice, ay, qué fea se ve. Y muchas mujeres se quejan. No me prende tanto. Sí, es que mi esposo no le gusta esta ropa, quiere que tenga ropa más sexy, pero se me atora, me incomoda, no me gusta. Pero para darle gusto a él la voy a usar. O se negocia.
todo el día. ¿En qué momento? Claro, Con permiso, 5 minutos antes y ahí te modelo y todo eso, ¿no? comentar, ¿no? Como dices, ¿sabes qué? Es que si la uso se me encaja por todos y me es incómodo, no me hace bonita forma a mí. O sea, muchas veces... Ella se siente insegura. Exactamente. Entonces, veo pacientes que luego van y les ves el teléfono, ay, se ve bonito, tiene un cuerpo bonito. Y voy a auscultar abdomen y se quitan no sé cuántas prendas. Y ya se quitan todo y digo, ay, cómo se veía diferente, pero a ella le hace sentir segura de sí misma eso, ¿sí? Aunque a la hora que le ves, pues no es nada sexy. Entonces al hombre sí dice, es que no me gusta. Entendamos de qué se trata, ¿no? Y lleguemos a la comunicación de, repito, lo que a mí me gusta, cómo me siento amado y cómo mi pareja se siente amada. Llegamos a esta conversación, a esta comunicación, y eso nos va a hacer que nos enriquezcamos más y nos amemos más, al entendernos y comprendernos uno al otro. No tratar de imponerle. Ah, a mí me gusta que me ames así, así te voy a amar a ti porque a mí me gusta así. Sino, o sea, la verdadera empatía. O sea, sí está bien el tratar a los demás como a nosotros nos gusta ser tratados, pero eso no es una regla universal. La verdadera empatía es más tratar a la otra persona como esa persona quiere ser tratada. Nuevamente lo que mencionamos siempre y cuando haya respeto y no haya algo que a mí me desagrade. Y si no me gusta, pues me alejo, ¿no? O sea, tampoco necear con querer estar con donde no es un lugar apropiado. Sí. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí, y comenzamos a todos nuestros radioescuchas. Les recordamos el WhatsApp Sex. Vamos a corte, regresando del corte ya leeremos sus comentarios, así que tienen unos minutos para al Hacer más 22, preguntas. 2283 06 6902 y bueno, ahorita lo atendemos. Se nos había pasado. ¿Qué? Ya son... así No, es, pues está bien, son 3, no son tantos entonces. no son tantas. Sí. No, y lo que la chica mandó por él. Ese también es uno de los 3. Ahorita lo mencionamos. Los del Face están tranquilones ahora. Aunque hay varios conectados, están Sí, escuchando, están muy pendientes. pero no preguntan. Mira, Santiago nada más se rió, no Nada más se ríe, quiso. sí, ya ves No. cómo es Santiago. Sé que tiene tanta experiencia que no terminaría ahorita. Esta canción es nueva. Yuriel Gómez se unió. Saludos a Oklahoma. A Oklahoma. ¿Qué tal el frío? ¿Qué tal esta temporada? ¿No les... ¿Cómo está el frío en Oklahoma? Ah, perfecto, gracias. Ah, mira qué interesante. Sí, es buena pregunta, ¿eh? Sí, ¿Qué preguntó? es que, mira, ahí desde la pregunta habla de cómo lo ves. Dice, ¿las mujeres hermafroditas se pueden embarazar? ¿Y qué tan común es ese nacimiento de mujeres así? Entonces que técnicamente al ser hermafrodismo No ya es no ni, puede ser ni mujer ni mujer. hombre. Entonces no es que haya mujeres hermafroditas. Y en el hermafrodismo difícilmente son fértiles, ¿verdad? Sí, no. Sí. Es muy, muy raro, porque en ese caso, si eres fértil, serías hombre o mujer con rasgos o con un desajuste hormonal o con un cromosoma. Generalmente es el cromosoma X crecido. Sí. Pero pues sí, te tengo que checar todo eso. Felipe Vera se unió. Saludos. Charla de fútbol. ¿Quién dice? No, con Felipe. Y bueno, ¿qué canción es entonces? A ver, Esta canción es de los 60, como de les 65, recomendamos. 66. Esta es... ay, Nobody But Me. Nobody. 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 Enviando tu mensaje al 2283 08 6902. WhatsApp 6.
2 al aire. Bueno, vamos con las preguntas que tenían por ahí pendientes. Ujú. Escuchemos a los Dobby Brothers. Bien, primero fue un comentario de una radioescucha. Nos dice que ella viene de una comunidad, no nos dijo cuál, pero nos habla de su experiencia, que sus usos y costumbres de allá era que presentas a una mujer soltera como una mujer, pero una mujer que decidía divorciarse se le llamaba una mujer fracasada. Y pues aquí tiene que ver otra vez con lo que decíamos, el aspecto social incide en la relación que tienes con tu propia sexualidad. Y nuevamente todo ese tipo de situaciones violentas, claro que hacen a quien lo sufre con resentimiento, con tristeza, con rechazo. O sea, porque no profundiza más, pero yo me pregunto si al hombre divorciado se le llamaba hombre fracasado. Jamás lo he escuchado. Y es curioso porque en el matrimonio estuvieron dos se casan, dos se divorcian, pero parece que solo la mujer es la que fracasa. Solo ella es la que se queda con el estigma. Y se menciona nuevamente para darnos cuenta de que son usos que afectan y que tienen que acabarse, porque no tiene ningún sentido o seguimos esperando a que alguien nos diga por qué sí. Continuamos. Buenas noches, interesante tema. Saludos. También a todos sus amigos gay y al memín que lo está peinando, que forman parte de su vida, que los ama. Ojalá que la gente entienda que son personas normales y que él aclara que es 100% heterosexual. Bueno, Pues está bien, ¿no? Y en este momento se aclara porque es importante nuevamente visibilizarlo, ¿no? La idea o el ideal es que dentro de unos años no haga falta aclararlo porque ya esté todo en el mismo rubro, en el mismo papel, ¿no? No importa si el memín o si la mitad de sus amigos son gays o el 75 o uno, pues en realidad lo único que importa es qué bien te llevas con ellos, qué tan sinceros son y pues y que tienes muchos amigos seres humanos, así, que son seres humanos y eso es lo importante. que aman y que Y ríen y lloran y juegan sienten. y se enojan y se pelean y tienen conductas humanas. Bien. Hola, buenas noches desde Minatitlán, Veracruz. Saludos a Mina. Buenas noches. Lo estoy sintonizando por la estación de radio más excelente programa. Ojalá y sigan así mucho tiempo. Felicidades. No me pierdo ningún programa suyo. Atentamente, Mario Basulto. Saludos, Mario. Saludos. Qué bueno que nos sintonizas. A Minatitlán, al sur de Veracruz. Un poquito. Frío como de Jalapa. Tan frío Sí, como Jalapa. Clima similar. Y bueno, pues les recordamos cualquier duda. Ah, sí, tenemos aquí unas preguntas también. Nos preguntan desde Poza Rica. Saludos. Ah, mira, hemos tenido Escuchas del estado. surtidos. ¿Las mujeres hermafroditas se pueden embarazar? ¿Y qué tan común es ese nacimiento de mujeres así? Bueno, habría que comenzar por qué es hermafrodismo. Hermafroditismo. Sí, es que, o sea, hay la confusión es porque es como, empieza con H y con E, es como de hembra. Ajá. Y así, en sus orígenes, así se decía. Ah. En sus orígenes. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa en la persona hermafrodita que se le llamaba? Hoy en día se le llama intersexual. Uh-huh. Intersexual porque está entre los dos sexos. La palabra hermafrodita realmente hoy en día ya no se usa, pero bueno, es un término que se ha usado durante muchos siglos. ¿Qué sucede? Si pudieran entrar a ver algunas imágenes sobre hermafroditismo o sobre intersexualidad, van a ver, por ejemplo, está el caso donde los labios mayores de la mujer, de la nina, de la bebé, están un poco más grandes, un poco arrugaditos, y entonces piensan que son los testículos, y no, son los labios mayores. El clítoris lo tienen un poco más grande de lo habitual, y entonces piensan que es un pene, y no, es un clítoris, ¿sí? Y luego está el caso donde la intersexual es más masculino que femenino, y aparentemente tiene su pene y sus testículos, pero si le levantan los testículos tienen un pequeño orificio, una hipospadia, una epispadia se llama, y eso es como una conducto vaginal. Entonces, son situaciones que no son tan comunes,
pero sí existen, y sí hay muchos casos. Hoy en día se han tratado de forma diferente. Yo recuerdo en el Hospital Federico Gómez en México, que estuve un tiempo ahí en unos talleres, en donde veíamos esta situación, ¿qué hacer? Se atienden interdisciplinariamente desde que nacen. En aquella época, hace unos 30 años atrás, 40 años, nacían y de acuerdo a lo que se veía el predominio sexual exterior, ¿sí? Por fuera decían, bueno, tienen predominio masculino, vamos a educarlo como niño. Y entonces le daba terapia a la mamá, al papá. Pasa el tiempo, se hacen mejores estudios, dice, bueno, es que internamente tiene más predominio de qué. Entonces hoy en día, pues decimos, pero como veíamos 8 días con el compañero que vino, es que a veces desde nacimiento ya tiene ciertas actitudes. Entonces, ¿cómo se va a educar a esta persona intersexual? Pues como intersexual, ¿sí? Nada más ni menos. Es complicado con los padres de familias, hay que hablarles, debe ser un apoyo. A veces la cirugía plástica, le hacen estudios profundos, ¿sabes qué? Este intersexual tiene predominio femenino. Bueno, entonces vamos a hacer una cirugía reconstructiva para que sea más como femenina. O tiene predominio masculino, entonces hace una cirugía reconstructiva donde se vea más el predominio masculino. Pero sí son conflictos muy serios. Yo recuerdo haber visto un caso en la Ciudad de México, un amigo de unos primos de mi esposa, y bueno, conocimos con él, lo conocíamos, decíamos, tiene actitudes un poco gays, decíamos, pero es muy buen amigo, y era buen amigo, y muy buena persona. Allá por los 70 lo conocí, y en los 80 nos dicen, ¿saben qué? Se suicidó. ¿Y pero por qué? Oye, pero si él... Y él nos dice, no, es que él tenía problema en aquella época del hermafroditismo, lo que es intersexual. Entonces él tuvo ese conflicto desde niño, porque no sabía ser hombre o mujer. Y creció y ya fue adulto, no aguantó esta situación y prefirió quitarse la vida ante eso, ¿no? Entonces, qué triste que llegara a este fin este caso. Hoy en día ya no llegamos a eso. Desde un principio, cuando se detecta una situación de estas, se la atiende de una forma, como decíamos, entre psicológicos, entre sociales y entre biológicos. Todo es un equipo interdisciplinario para darle la mejor calidad de vida a esta persona. Sí. Pues aquí lo que comenta, si las mujeres hermafroditas se pueden embarazar, bueno, o sea, nuevamente para recapitular, hablamos de personas que tienen tejido ovárico y testicular simultáneamente. Pues ahora sí depende de genéticamente cómo se haya replicado la concentración. Si el que tiene de un sexo es muy poquito y el que tiene otro es predominante, sí llega a haber. Acabo de encontrar que parece ser que de 2010 a la fecha se tienen registrado 11 casos de fertilidad en personas con hermafroditismo diagnosticado, que es muy escaso, es muy poco, pero de todas maneras sí es posible. ¿Qué tan común es este nacimiento? No encontré la incidencia, será cosa de buscarlo, tal vez dentro de 8 días le podemos tomar el dato, ¿no? Incidencia en México y a nivel mundial. Es muy poco común y en la mayoría de los casos no son fértiles porque digamos que como que uno compensa al otro. No hay un solo caso de que ambos tejidos sean fértiles. Los pocos casos que son fértiles es solo uno, o femenino o masculino, y bueno, es lo que se tiene hasta el momento. Bueno, ya nuestro productor nos está corriendo, ya se acabó. Ahí nos dimos nuestra dirección, Avenida Granada 80D, Jalapa, Veracruz, 810-0138, consultorio, farmacia, laboratorio de análisis clínicos. Ahí nos encuentran. Un saludo muy afectuoso, mi querida amada esposa, vamos para allá. El buen Federico en la producción, el Peter en el audio, Alfredo en el video. Ahí estamos en Spotify, de veras, a los que nos gusten, seguir en Spotify, que es Sexo. Además en YouTube con el canal de Baracarte y en Facebook Unidad Médica Arboledas. Nos vemos el próximo jueves, misma hora, mismo canal. Gracias, buenas noches. Saludos a los nietos también, de las hijas. Buenas noches. Buenas noches. Mire, ya uno que no se escuchó, a ver si dentro de 8 días. Hola, bonita noche, excelente programa, saludos. Los escuchamos, mi esposa Paola y un servidor Daniel en Coatzacoalcos. Llegó apenas hoy. Sí. No, bueno. O sea, fue un día de felicitación y salud.